Estudiantes del Ministerio de Enseñanza, exactamente a los estudiantes de nuestro curso Vida Nueva Proyecto Felipe. Bueno, hoy estamos llegando a la lección número 9 y a la lección número 10 y de antemano pues quiero felicitarlos a cada uno de ustedes los que han llegado hasta esta clase. Nos queda la clase del día de hoy y la dentro de 8 días, ya son las dos clases finales y estas dos clases van muy de la mano. Entonces porfa estén muy atentos, hoy vamos a ver la lección número 9 y la lección número 10. Entonces vamos a ver qué temas vamos a tratar el día de hoy. Dice, primero, lección número 9, vamos a ver el verdadero arrepentimiento. Yo creo que a lo largo de todo este curso hemos hablado mucho de qué es un arrepentimiento, pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Pero ya deben tener idea qué es un verdadero arrepentimiento. Lección número 10, vamos a ver un nuevo comienzo. Cuando hablan de nuevo, es nuevo, ¿sí? Nuevo es nuevo, no es algo de que vamos a reencauchar o algo así, no, es algo nuevo, ¿sí? O sea, no está usado, es algo nuevo. Entonces vamos a ver el verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es el propósito de esta clase? Dice, entender que el verdadero arrepentimiento es árbol con buenos frutos. Creo que unas clases anteriores me correspondió a mí, sí, fue a mí, no a la profe Neida, hablamos de los frutos. Y qué buenos frutos estará hablando. Yo creo que ustedes lo deben recordar, pero vamos a mirar de qué se trata, cuáles son los frutos que da un verdadero arrepentimiento, una persona que realmente se arrepintió. Vemos acá en Proverbios 28:13 que dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo creo que todos deben tener su cartilla ahí a la mano. Entonces, quiero que la abran en la página 22 y vamos a leer, ahí ustedes ven lección 9 y dice el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer una historia que está acá narrada que me pareció muy interesante para esta clase. Dice, estaba borracho anoche, decía María entre sollozos a su amiga. Era una mujer contándole a la amiga, estaba llorando. Dice, lo ha hecho 2 veces esta semana y lo que me duele es que los niños sufren igual que yo. Su amiga Raquel dijo, hablé con tu esposo y me dijo que sentía mucho lo que había hecho. Quizás deseas perdonarlo. ¿Perdonarlo? Estás loca. Si quieres piensa, ni siquiera piensa en cambiar. Solo dice que se arrepiente cuando llega a casa después de haber perdido dinero en el juego, pero no por el dolor que nos causa a mí y a los niños. Si se arrepiente de veras, haría más que decir lo siento. Si realmente se arrepintiera, no solo sería perdóname, ¿cierto? Es más o menos lo que dice. Y lo mostraría con hechos. ¿Qué quiere decir acá ella que está pidiendo? Frutos de arrepentimiento. Pero como podemos ver, es un hombre que se la pasa borracho, con juegos de azar y lo hace seguidamente. Y después llega y dice, lo siento, pero realmente no hay un arrepentimiento. Ahí es un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento se ven los frutos. Quiere decir que es una persona que sí, de pronto, como nosotros, fallamos, pero nos arrepentimos y nos apartamos. Buscamos cómo cambiar la conducta y no repetir esas conductas. Siga acá leyendo en la página 23. María tenía razón, ella sabía que el arrepentimiento de su esposo no era suficiente porque no había evidencia de cambio en él. Así pasa con nosotros también. Dios sabe si no nos arrepentimos verdaderamente por los resultados que hay en nuestra vida, no por sentirse mal cuando nos ha sorprendido pecando. Claro, nos podemos sentir mal, sí, el cargo de conciencia, pero eso es remordimiento. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, hay frutos de arrepentimiento. ¿Y qué son frutos de arrepentimiento? Son lo que les estaba hablando, es de que uno se aparta del pecado. Mira lo que, volvemos a leer lo que dice acá Proverbios. Dice, el que encubre sus pecados no prospera. ¿Quién es una persona que encubre sus pecados? Que falla, ¿cierto? Comete sus errores, practica el pecado, pero busca cómo taparlo, que nadie se dé cuenta. Así como el hombre que tiene su hogar, pero consigue otra mujer y busca cómo tener allá escondida, que nadie se dé cuenta que tiene otra mujer por fuera del matrimonio. Entonces busca cómo encubrirlo. Pero dice que el que cubre sus pecados no prospera. Y les voy a decir la primera causa de por qué no prospera. Uno, porque obviamente es pecado y el Señor no lo avala y el Señor no le agrada que pequemos. Y dos, porque una persona que está ocultando un pecado, sea el pecado que sea, siempre va a tener una carga.
¿Sí? Cuando una persona confiesa el pecado, que es la segunda parte del versículo que dice, más el que los confiesa se aparta y alcanza misericordia. Cuando una persona los confiesa es como si se quitara un peso de encima. ¿Sabes algo? Una de las armas del enemigo para avergonzarte es el pecado. Cuando tú tienes un pecado oculto, siempre estás temeroso de que va a salir a la luz. Pero cuando tú lo entregas, avergüenzas al diablo y le quitas el arma al diablo. El diablo ya no tiene esa arma para avergonzarse porque tú ya lo confesaste, tú ya y te arrepientes desde luego. Mira lo que dice acá en Hebreos 9:27. Todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. ¿Qué está diciendo acá en Hebreos? Llegará el día que vamos a morir. Sí, como dice una frase por ahí, Dios no hace un juicio al final de cada día, hace un juicio al final de cada vida. Llegará el día en que todos estaremos en el juicio. Y de acuerdo es que si tú te arrepentiste de tus pecados y te apartaste de ellos, si recibiste la vida eterna, vas a salir victorioso de este juicio. Si no fue así, vas a tener una sentencia de vida eterna, pero en el infierno. Una vida eterna de condenación, no una vida eterna de vida con el Señor. Y que como dice la palabra, es la muerte segunda, ¿sí? Una eternidad pagando por los pecados que el Señor Jesucristo ya había pagado por nosotros, pero nunca decidiste aceptar esa salvación. Mira lo que nos continúa acá diciendo Mateo 3:7 del 10, pero les quiero leer acá. Acá en la misma página 22 dice el árbol fructífero del arrepentimiento. Imaginémonos un árbol vigoroso, cargado de fruta deliciosa. Si alguien pregunta si ese árbol está vivo o muerto, sin duda le contestaría que está vivo. El fruto es la evidencia de la vida del árbol. Cuando tú empiezas a dar esos frutos de arrepentimientos, cambias, ya no eres la misma persona, que lo vamos a abarcar en la lección 10. Se van a notar esos frutos y se va a notar, como dice el pastor, que se te note, se te empieza a notar el carácter de Jesús y dice, esa persona está viva, tiene una vida eterna, da verdaderamente frutos. Entonces, mira lo que dice Mateo 3 del versículo 7 al 10. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos, mira lo que dice, fariseos y saduceos, venían para que él los bautizare, les dijo, ustedes son unas víboras, ¿creen que se van a escapar del castigo de Dios que Dios les envía? ¿Sabe qué pasa? Muchas personas, en este caso los fariseos, los saduceos, que pensaban que solo por ser bautizados ya iban a ser salvos, pero lo que pasa es que no es solo esto, no es solo arrepentirse, no es solo decir sí, pequé, pero seguir practicándolo. Entonces Juan, ¿qué les está diciendo? Ustedes vienen acá a que los bautice, como decimos acá tal vez en forma de chiste, entra un pecador seco al agua y sale un pecador mojado. ¿Sí? El bautismo es un símbolo de que le entregamos la vida al Señor, de que declaramos públicamente de que somos hijos de Él y que vamos a vivir eternamente conectados con Él, de que nos convertimos en hijos de Él. Pero si realmente no hay un verdadero arrepentimiento, realmente simplemente se convierte en un ritual. Pero mira lo que le sigue diciendo acá en Mateo. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. ¿Con qué? Es demostrando, ¿sí? Que tú dices, bueno, sí, antes yo era borracho, pero desde que recibí al Señor me arrepentí y ya no lo hago, ya no practico el pecado, ¿sí? Antes yo era una persona de mal genio y ahora mis hijos me dicen, no, es que mi papá es ahora una persona muy amorosa. Eso es un fruto de arrepentimiento, tu carácter cambia, te reflejas a Cristo, ya no vives amargado, sino que ya ahora eres feliz, aún en la tormenta eres feliz. Por eso dice, con su conducta que han dejado de pecar. Dice, no piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras les puede convertir en familia de Abraham. ¿Qué les está diciendo? Ustedes piensan que van a ser salvos porque son descendientes de Abraham. ¿Y saben algo? Nosotros, al recibir al Señor Jesucristo, también somos descendientes de Abraham. Pero dice, esto no lo salva, lo que lo salva es un verdadero arrepentimiento. Siga acá, versículo 10. Cuando un árbol no produce buenos frutos, mira, este versículo es duro, ¿sí? Es de analizarlo palabra por palabra. Dice, cuando un árbol no produce buenos frutos, tómate tú como árbol, yo como árbol, ¿sí? Nosotros somos un árbol. Cuando un árbol no da buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema.
y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¿Sabes algo? Acá yo dice, buenos frutos. ¿Recuerdan la clase que les había dicho? Les voy a recordar. Frutos de arrepentimiento es que ya no eres el mismo, ya no cometes los mismos pecados, ya no practicas el pecado. Sí, fallamos a veces, pero corremos y nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. También está el fruto del Espíritu Santo, la paciencia, el amor, la paz, la fe, el gozo, la mansedumbre. Sí, empezamos a reflejar ese fruto del Espíritu Santo y también nos nace ayudar a los hermanos, amar al prójimo. Son estos buenos frutos. Y dice, el que no produce buenos frutos, que se corta y que va a ser quemado. Pero me agrada esta última parte del versículo porque dice, y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Él ya está listo, pero aún no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene paciencia. La paciencia de Dios nos lleva hacia el arrepentimiento. ¿Cuántas veces ha sido Él paciente con nosotros? ¿Ah? De que nos perdona una y otra y sigue siendo paciente, paciente porque quiere vernos una vida eterna con Él, porque su amor y su gracia es más grande que nuestros pecados. Sigamos acá leyendo. Dice Efesios 4:28. Dice lo siguiente, 28 y 30. El que roba, mira, esto es cuando hay un verdadero arrepentimiento. El que roba, no robe más. Dice, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Qué está diciendo? Antes era un ladrón, ¿cierto? Pero ahora ya no robo. ¿Sabes qué hago ahora con mis manos en vez de robar? Voy y trabajo. Y con lo que me gano honradamente, más encima el Señor me bendice y no tengo solo para mí, para hacer lo bueno, sino que tengo para compartir con los hermanos que tienen necesidad. Esto es evidencia de un verdadero arrepentimiento. Ya no haces lo mismo de antes, te apartas y más encima el Señor te transforma y te bendice. Mira lo que sigue el versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo que sea buena para edificación. ¿Sí? Antes era una persona que decía groserías, vulgaridades, ¿sí? Tal vez señalaba, criticaba, pero ahora no. Ahora las palabras que salen de mi boca es para agradar a Dios. De la abundancia del corazón abra la boca. Como ahorita en mi corazón abunda Jesús, lo que sale de mi boca es Jesús. Dice que salga palabra para edificar. Dice, según la necesidad del momento. A veces un hermano necesita una palabra de aliento. Sí, a veces necesita una palabra de corrección. O a veces necesita una palabra de amor, de gracia. ¿Sí? Dice, según el momento. Pero ¿quién nos ayuda a identificar el momento? Una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la palabra correcta. Dice, para que imparta gracia a los que escuchan. Sí, de nuestra boca no debe salir palabra de condenación, sino palabra que imparta gracia y amor. Dice, frutos de arrepentimiento. Una persona que verdaderamente se arrepiente, ese fruto se le nota. Vemos la historia de Zaqueo. ¿Ustedes recuerdan la historia de Zaqueo? Este hombre que dice que era líder de publicanos, de cobradores de impuestos y que escucha que Jesús va a pasar, se sube a un árbol porque era de muy bajita estatura y Jesús le dice, Zaqueo, hoy voy a ir a tu casa. Jesús va y comparte con Zaqueo, seguramente escucha todas las historias, Zaqueo escuchando todas las historias de Jesús y esto lo lleva a una transformación de tal manera que dice, si alguien he robado le devolveré 4 veces. Que era lo que mandaba la ley. Decía devolver 4 veces, pero él va más allá. Porque Jesús y el amor que empezamos a tener por Jesús nos lleva a ir más allá y dice, y voy a donar la mitad de mis bienes a todos los que lo necesiten. ¿Sí? Esto es lo que lleva una vida con Jesús, da frutos de arrepentimiento y se demuestra. En 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo nueva criatura es, más adelante lo vamos a ampliar un poquito más, dice las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que el que está en Cristo, las cosas viejas, ¿qué? O sea, ya lo del pasado ya no más. O sea, mira, si tú estás practicando algo del pasado, ya di, ya no más. Ya no puedo ser impaciente, ahora tengo que ser paciente. En el mundo era impaciente, acá con Dios voy a ser paciente. Sí, que tú digas, ya eso son cosas viejas, es el viejo hombre, yo ya no tengo que tener estas cosas en mi vida. Sigamos acá leyendo. Bueno, entonces ahí terminamos la parte que hablábamos de un nuevo, de
el verdadero arrepentimiento. Pero acabamos con un nuevo comienzo y terminamos con el versículo de Corintios. Entonces vamos a ver qué es un nuevo comienzo. ¿Cómo tener un nuevo comienzo? Si tú dices, hey, yo recibí al Señor Jesucristo, pero realmente sí, entiendo ya algo lo de los frutos y todo esto, pero quiero ver cómo es un nuevo comienzo. Dice, revelar el momento verdadero de un nuevo nacimiento. Esto es un nuevo comienzo. Acá nos muestra y tal vez en esta clase tú analizas y dices, hey, yo sí he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Y lo más seguro es que te vas a dar cuenta al recorrido de esta clase. Dice, primero, un nuevo comienzo quiere decir de las tinieblas a la luz. Antes estábamos en la oscuridad, ¿sí? Estamos en la oscuridad del pecado, pero ahora vamos a la luz de Cristo. Dice, de la muerte a vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cargábamos una sentencia ya en nuestra cabeza de condenación eterna. Pero ahorita al recibir a nuestro Señor Jesucristo tenemos vida eterna. Sigue acá, de la esclavitud a la libertad. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Sabes qué quiere decir esclavitud? Un esclavo en la antigüedad hacía lo que el amo le pedía. Y sí, antes vivíamos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado quería con nosotros y ni nos dábamos cuenta. Pero ahora vivimos en la libertad de decidir si sí pecar y no pecar. Y decidimos no pecar por amor a nuestro Señor. ¿Qué dice Efesios 2 del versículo 1 al 5? Dice, antes, si ves cómo arranca el versículo, dice antes. ¿Antes cuándo? Cuando vivíamos en el mundo, cuando no habíamos tenido un nuevo nacimiento. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Sí, antes que nos la pasábamos pecando, haciendo el mal, nos dejamos dominar de nuestras pasiones y deseos. Dice, seguían, versículo 2, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían a los poderosos espíritus en los aires, que gobiernan sobre los malos espíritus y dominan a las personas que desobedecen a Dios. Antes vivíamos ¿en qué? En desobediencia. Vivíamos bajo el dominio del diablo, bajo el dominio del pecado, pero antes, en el pasado. Sí, vivíamos desobedeciendo, no le agradábamos a Dios, dice, estábamos muertos para Dios. Pero mira lo que pasó. Sigue acá versículo 3. Antes nosotros nos comportábamos así, en pasado. Ahora no nos debemos comportar así. Si tenemos un nuevo nacimiento, ya no nos comportamos de esa manera. Dice, y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo. Sí, las pasiones desordenadas, los deseos de la carne, sí, todo eso que dice allá en Corintios, la avaricia, la brujería, la mentira, sí, el adulterio, las peleas, las discordias. Vivíamos que nos dejamos llevar por esos malos deseos, pero ahora no, ahora no. Dice, con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, lo merecíamos, claro que sí lo merecíamos. Dice, como todos los demás. Mira lo que dice el verso número 4. Dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es muy inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. ¿Saben algo? Dice ¿qué? Dice compasivo. Dios sintió compasión por nosotros. Dice, su amor por nosotros es inmenso. O sea, su amor por nosotros, como se los decía ahorita, es más grande que nuestros pecados, que nuestra deuda, que nuestros sueños, que nuestros anhelos. Su amor es más grande que cualquier cosa que llevó a entregar a su Hijo para darnos ese perdón de pecados. Dice, por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Una vida nueva. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Somos salvos por el amor, la gracia y la generosidad. No es por nuestras obras, no es por lo que tú puedas hacer, tal vez que tú digas es que yo soy una buena persona, es que yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago esto y lo otro. Sí, muy bien por ti y debe ser así. Soy una persona esta, nunca hablo mal de nadie. Sí, claro, debe ser así.
Y hay muchas personas que están allá en el mundo y son así. Pero realmente lo que nos hace salvo no es recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tener una vida íntima con Él. Dice acá, siga acá diciendo, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, lo que les había dicho ahorita, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Dice que todas son hechas nuevas, no dice algunas cosas, dice todas son hechas nuevas. Quiere decir que todo nuestro pasado, todo lo que éramos antes, todo tiene que quedar allá atrás. Ese es el viejo hombre, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Mi viejo hombre murió allá en la cruz. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no soy yo, ya no vive mi carne, ya no vivo el yo, sino que vive es Cristo. Vivo para agradar a Cristo, vivo para honrarlo a Él, para alabarlo y adorarlo. Todo esto es ¿qué? Pasado y queda atrás. Ahora vivimos algo nuevo. Romanos 5:1 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Un nuevo nacimiento trae confianza o fe en Dios. ¿Por qué nos aceptó Dios? Porque decidimos tener fe, confiar en Él, creer en Jesucristo. Eso es confiar de que Él nos daría una vida nueva, que nos daría una vida eterna. Dice, antes estábamos en guerra con Dios. Por eso dice que antes estábamos, ¿qué? Que ahora vivimos en paz con Dios. Antes estábamos en guerra, éramos enemigos de Dios, como decía el versículos anteriores, estábamos muertos para Dios, pero ahora tenemos paz con Él, ya no hay guerra con Él, ahora vivimos en armonía con Él, gracias a Jesús que nos reconcilió con el Padre. Antes estábamos de enemigos con Dios, pero Jesucristo a través de su sacrificio, muerte y resurrección, nos dio paz con el Padre. Y las paces, o Dios hizo las paces con nosotros, nos perdonó nuestros pecados. Sigamos acá leyendo que dice Primera de Juan 2 del versículo 9 al 10. Dice, si alguno dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en una gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Dice, un nuevo nacimiento trae amor para las personas difíciles. ¿Sí? No solo a los que nos aman, pues es muy fácil amar a los que nos aman, pero un nuevo nacimiento nos lleva a amar a los que nos odian. ¿Sí? Por eso acá dice, si alguno dice que vive en la luz pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad está en oscuridad. El verdadero amor, el recibir, el nuevo nacimiento nos lleva a amar al prójimo. Así esas personas no nos amen, así esas personas hablen mal de nosotros, así esas personas nos odien. ¿Sí? El verdadero amor, el verdadero nacimiento nos lleva a amarlos y a darles gracia y a orar por ellos y pedirle al Señor que los perdone. Ustedes se acuerdan la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia, que dicen que lo sacan a la fuera del pueblo y lo están apedreando hasta la muerte, y él mira al cielo y dice, Padre, ¿no les tomes en cuenta este pecado? ¿Qué es esto? Es amor, que aunque me estén apedreando, yo oro por ellos y les pido al Señor que no los castigue, sino que al contrario los bendiga, que tenga misericordia de ellos y que pueda reconciliarse con ellos así como un día se reconcilió conmigo. ¿Sí? Ese es el verdadero amor, nuevo nacimiento nos lleva a esto. No solo amar a los que nos aman, porque es muy fácil amar a la persona que me ama, a mi mejor amigo que me cuida, que me da regalos, que me abraza, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Es muy fácil amar a los que nos aman, pero el amor de Cristo nos lleva a amar a quienes no nos aman, a las personas que difíciles, como podríamos decirle. Vamos a ver la siguiente gráfica. Me encanta esta gráfica porque mira lo que dice antes de la cruz, que dice mundo. Nacemos, dice primero nacimiento, nacemos ¿de qué? De una manera física, de carne, como le decía Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y andamos por el mundo. ¿Sí? Tal vez tú dices, no, yo nací en un hogar cristiano, sí, pero pues yo también nací en un hogar cristiano, pero
estuve mucho tiempo en el mundo después de mis 15 años, realmente no había nacido de nuevo. Vine a nacer de nuevo hace más o menos 11 años, cuando tenía 23 años. Entonces dice, vamos por el mundo, pero llega el momento que encontramos a Cristo o que Cristo nos encuentra a nosotros. ¿Y qué pasa acá? Recibimos a Cristo, dice, aprender y desaprender. ¿Y qué se refiere con aprender y desaprender? Lo que dice acá encima de esta cruz, que lo pueden encontrar también la encuentran en esta gráfica, la encuentran en sus cartillas. Bueno, miento, no la encuentro acá, se me perdió la gráfica en la cartilla, pero ahí debe estar en la cartilla. Dice, ¿qué pasa acá? Dice arriba aprender y desaprender. Dice, un nuevo nacimiento trae confianza o fe en el Señor. Ya lo habíamos leído, dice, un nuevo nacimiento. Dice, aprender valores y principios cristianos. En el nuevo nacimiento aprendemos valores y principios cristianos y el carácter de Cristo. Empezamos a reflejar a Cristo, cómo amaba a Cristo, cuál era la paciencia de Cristo, cuál era la fe de Cristo, ¿sí? Cuál era el amor que transmitía a Cristo. Sí, empezamos a reflejarlo, la gracia que daba Cristo, la misericordia que daba Cristo, cómo Cristo se sentía identificado con las personas. ¿Sabes? Podemos leer cuando Jesús llora cuando ve a María y a Marta tristes por la muerte de su hermano. Podemos ver cuando van todos como de fiesta y viene la viuda de Naí triste llorando porque había muerto su hijo y dice que siente como misericordia dentro de él, compasión y lo lleva a resucitar a su hijo. ¿Sí? Esto aprendemos de Cristo, empezamos a reflejarlo, que nos alegramos con las victorias de nuestros amigos, pero nos compadecemos cuando están en un momento difícil, cuando vemos a un hermano en un momento de necesidad, nos lleva a ayudarlo, tal vez no tenemos dinero, pero sí nos lleva a darle un abrazo, a reconfortarlo, a orar por él. Empezamos a reflejar a Cristo. ¿Y qué desaprendemos? Mañas, vicios, conductas. ¿Sí? Venimos de allá afuera cargados de mañas, malos deseos, vicios, conductas que no agradan a Dios. Entonces todo esto lo debemos desaprender y empezamos a aprender de acuerdo a Jesucristo, la conducta de Jesucristo. ¿Cómo lo aprendemos? A medida que lo vamos conociendo. Y eso lo ampliaremos en la clase entre 8 días, que es una vida de intimidad con el Señor. Pero sigamos acá leyendo. Dice, Jesús es nuestro fundamento. Y seguimos acá leyendo, vamos creciendo, vemos la gráfica que dice niñez, o sea que nacemos de nuevo, somos primero bebés, niños espirituales, después cuando crecemos más espiritualmente somos unos jóvenes espirituales y después somos adultos espirituales, somos unas personas maduras en el Señor. Ya no nos enojamos por cualquier cosa, ya no nos enojamos porque el hermano allá afuera nos dijo que corriera el carro. Sí, ya no nos enojamos porque el otro hermano ocupó la silla donde siempre nos sentamos, sí, sino que ya somos maduros espirituales. Sí, ya no nos enojamos por cualquier cosa, ya no nos enojamos porque nos cerró alguien en un carro en la calle. Sí, ya no nos enojamos por eso, sino que más bien bendecimos a las personas, aprendemos a contener, a tener dominio propio. Y llega la muerte, es a lo largo de nuestra vida, nuestra muerte física, ¿sí? Acá en este mundo se acaba todo, pero al otro lado pasamos con una vida eterna. Entonces, sigamos acá leyendo, ¿qué dice Juan 1, 12 al 13? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. En otras versiones dice, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vamos a desglosar. Dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí se refiere a creer en el Señor Jesucristo. A los que recibieron al Señor Jesucristo, ya hemos hablado en otras clases lo que es creer, pero creo que en todas las clases hemos hablado lo que es creer. Creer que el Señor Jesucristo estaba allá en el cielo, vino a la tierra, anduvo con nosotros, no pecó, entregó su vida para perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cuando creemos en Él, tenemos vida eterna, un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo entra a habitar acá, parte el alma con el Espíritu y nos da ese nuevo nacimiento.
Dice, les dio potestad, nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Acá si tú vas a la raíz, lo dice la palabra hijo de Dios, también se refiere en el griego, en la raíz, es como a niños, a ser llamados los niños de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nacemos. ¿Sí? Nacemos como bebés espirituales. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni carne. Nosotros, esta carnecita, lo que ve, lo que se mueve, somos engendrados. ¿Por qué? Por voluntad de la carne, por voluntad del hombre. Somos engendrados de la carne, pero acá dice, no es por voluntad de varón, sino de Dios. Y vamos a ver acá la siguiente gráfica como para desglosar un poquito más el versículo. Dice, ¿cómo es nuestro nacimiento natural? Entonces vemos que la identidad nos la da ¿quién? Papá. Y la gestación nos la da mamá. Entonces vemos el dibujito del bebé y dice hijo, dice características de los padres, las características cuáles, físicas, emocionales, intelectuales, morales, sí, todo esto es de los padres nos dan estas características. Muchas cosas hablábamos, creo que ayer, que decíamos que hay cosas que le heredamos a nuestros padres, muchas veces enfermedades le heredamos a nuestros padres, pero también nuestra apariencia física, muchas veces dice hijo de tigre sale pintado y se refiere a la apariencia física, pero también a la personalidad. Tenemos gestos que son muy parecidos a los de nuestros padres o a lo de nuestros hermanos, a veces somos muy parecidos en ciertos gestos o conductas. Por eso es muy importante que tú como padre des un buen testimonio a tu hijo, porque también mire lo que dice que le heredamos que cosas emocionales, intelectuales y morales. ¿Sí? Yo soy una persona que siempre me enseñó mi mamá a ser una persona muy honesta, que no tengo que quedarme con 50 pesos de nadie y a ser una persona muy aseada. Pero ella no solo me lo dijo, me lo demostró con su testimonio. Mi mamá es muy aseada y muy honesta. Entonces, ¿qué pasa? Eso también se transmite. Y dice acá abajo, depende totalmente de los padres. ¿Qué pasa? Un bebé cuando nace depende totalmente de sus padres. A medida que crece, ya es un adulto, trabaja, estudió, trabaja, se independiza, ya no depende de sus padres. Es diferente en una vida espiritual y vamos a verlo. ¿Cómo es nuestro nacimiento espiritual? Entonces vemos que la identidad ya no la da ¿qué? La palabra de Dios y la gestación es del Espíritu Santo. Miren, nos convertimos en hijos de Dios. Dice, características de Jesús. ¿Sí? Ya empezamos a reflejar el carácter de Jesús. ¿Recuerdan esas prédicas del pastor que hablaba del carácter de Jesús? En el canal de YouTube de la iglesia lo pueden encontrar y hasta hay una lista de reproducción con los audios en versiones más cortas del carácter de Jesús. Empezamos a reflejar a Cristo. Mire, qué características como el perdón, el amor, la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando decimos la voluntad de Dios es que le obedecemos a la voluntad de Dios, nos sometemos a su voluntad y más encima la recibimos con alegría porque comprendemos que es lo mejor para nuestra vida. Pero me encanta lo que dice acá abajo, depende totalmente de Cristo. Voy a leerles acá. ¿Qué es identidad? Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. La identidad nos da la palabra. Quiere decir, cuando todos somos, si ves que empezamos a hablar con un mismo lenguaje, los cristianos tenemos un lenguaje en particular que de pronto alguien que no haya venido a la iglesia no entiende ciertas palabras. ¿Por qué? Porque esta es la identidad que nos ha dado la palabra, las características. ¿Sí? Y Tierra Deseable se caracteriza mucho por el amor, pero esto nos lo ha dado la palabra a cada uno de nosotros. Esa es la identidad. Dice, dependemos de Cristo, necesitamos estar unidos como la historia de la vid. ¿Se acuerda cuando vimos la clase de que el Señor Jesucristo decía, yo soy la vid y ustedes los pámpanos y separados de mí nada podéis hacer? Pues es esto, dependemos de Cristo, tenemos que estar unidos a Cristo en todo momento. A mí me pasa algo muy personal, cuando yo dejo mis tiempos devocionales y de pronto me aparto un poco, me empiezo a sentir débil espiritualmente, ya no me siento igualmente de confiado porque pues por lo general yo soy una persona muy introvertida, más bien tímido, pero cuando estoy conectado a él me puedo parar tranquilamente a grabar una clase, a hablar con una persona, me siento totalmente confiado, pero sé que esa fuerza viene de él porque estoy conectado a la vid. Dice, a diferencia del nacimiento de la carne que llega el día en que ya no dependemos de nuestros padres. En algún momento llega el día que no dependemos de nuestros padres, pero el nacimiento del Espíritu siempre dependemos de estar conectados a Cristo. Siempre dependemos de Dios, siempre.
Sigamos, entonces acá vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Si tú dices, si ya viste a toda la clase y tú dices, uy, realmente yo no he nacido de nuevo, realmente no lo he hecho. ¿Cómo lo haces? Te lo voy a explicar en unos cortos pasos, creo que son 7 pasos y ya vamos finalizando la clase. Dice, reconoce que Dios no ha ocupado el primer lugar en su vida y pide perdón por tus pecados. Reconoce, ¿el Señor realmente ocupa el primer lugar en tu vida? ¿El Señor es tu prioridad? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo, a dejar todo? A dejar inclusive a tu familia, a entregar tu familia, a entregar tu dinero. ¿Se acuerdan la historia del joven rico que decía que todo lo hacía bien? Y el Señor le dice, sí, efectivamente todo lo haces muy bien, pero entonces ve, vende tus riquezas, regálalos a los pobres y sígueme. El Señor sabía cuál era el talón de Aquiles y qué era lo que ese joven rico tenía como primer lugar. Entonces pregúntate, ¿qué tienes como primer lugar en tu vida? ¿Y estás dispuesto a quitar ese primer lugar y dárselo al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a someter tu voluntad a la voluntad de Dios? Si es así, reconócelo como Señor y Salvador. Dale el primer lugar, dice, y pide perdón por tus pecados. Pero no solo es pedir perdón. Mira lo que dice Primera de Juan, dice, 1 al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es confesarlos, decir, Señor, he pecado, he cometido esto. Pero no es solo confesarlo, sino como lo leíamos al principio, apartarnos del pecado. ¿Recuerdan la historia de la mujer adúltera? Que van y llevan a esta mujer para apedrearla y el Señor le dice, ni yo te condeno, porque Jesús no vino a condenarnos y aún no nos ha condenado, porque quiere que nos arrepintamos. Cuando tú confiesas tus pecados y te apartas de él, alcanzas misericordia. Entonces, ¿qué hace con esta mujer? Le dice, levántate, yo te condeno, y le dice que apártate, no peques más. Es lo que acá. Y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda que naces de nuevo y sí, algunas veces tal vez fallas, caes en la tentación, pero la diferencia es que ya no lo practicas como un deporte, sino que te duele y vas y rápidamente lo confiesas y vas donde el Señor y restituyes a las personas que puedas haberse herido con ese pecado. El Señor te da los pasos, el Espíritu Santo te guía para saber qué debes hacer y cómo cargar con estas consecuencias, pero te quitas ese peso de encima. Parte número 2. Cree que Jesús murió para pagar tus pecados, resucitó de los muertos y ahora vive. Recibe la salvación como regalo de Dios. ¿Crees? Ya lo habíamos explicado. ¿Crees que el Señor Jesucristo vivió acá en la tierra y murió para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día? Si es así, ¿qué dice acá? Recibe la salvación como regalo de Dios. Si es así y lo crees y realmente naces de nuevo, ya recibes la salvación y ya esto no se puede quitar. Es don de Dios, es un regalo de Dios, es por gracia de Dios. Ya nadie ni nada te lo puede quitar. Como dice la palabra, ya nada te podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni potestades, nada podrá, ni la muerte podrá separarte de su amor. Dice acá, parte número 3. Invita a Jesucristo a entrar a tu corazón y permite que Él sea el Señor de tu vida. ¿A qué se refiere que sea el Señor de tu vida? Hablamos de la esclavitud. El esclavo tenía un Señor. La diferencia es que acá le decimos, Señor, ahora soy esclavo tuyo. Me someto a tu voluntad y a lo que tú mandes, a tus mandatos. Pero ahora somos esclavos por amor. Nos encanta ser servidores de Él. Nos encanta ser esclavos de Él. Porque sabemos que es la mejor manera de vivir. Paso número 4. Dice, decide hacer la voluntad de Dios, que es que obediencia. La voluntad de Dios es obediencia, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios es obedecerle, sin importar lo que nos pida, aunque a veces sean cosas locas que uno dice, no, el Señor, ¿qué es esto? Pero nos sometemos a la voluntad de Él. Cuando Él nos habla y leemos la palabra y nos confirma, a veces Él nos habla la palabra y como que será que sí, y vamos y hablamos con un hermano en Cristo y esa persona como que nos confirma lo que el Señor está pidiendo. Si el Señor nos pide ir al desierto, vamos al desierto porque es su voluntad y sabemos que allá vamos a ver su mano. Así parezcan cosas locas, ¿sabes? Si tú lees
lees la Biblia puedes ver que el Señor muchas veces pedía cosas locas. Y cuando pasaba esto, locas para nuestra mente, para Él no, Él sabía todo lo que iba a pasar. Pero Él hacía milagros increíbles, sacaba agua de una peña, hacía llover del cielo comida. Muchas veces el ejército de Israel eran muy pocos y el Señor les da la victoria cuando lo superaban a 100, a 200 por uno, a 1000 por uno. Y les daba la victoria. Cuando llegaban ya se habían matado entre ellos y ellos solo recogían el botín. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Y obedecerlo a Él es lo mejor que podemos hacer. Paso número 5. Paso número 5. Inicia tu tiempo íntimo y personal con Dios. ¿Qué es un tiempo íntimo y personal con Dios? Una vida de oración. Dice, una vida de intimidad con Dios, oración, lectura y meditación de la palabra. Esto es una vida de intimidad con el Señor. Yo oro todos los días, voy, lo busco, le soy sincero. No tengo una oración hipócrita, sino que le digo todo lo que siento, así sean cosas malas, en especial las cosas malas. Es más, hasta cuando sospechas que estás sintiendo algo malo, se lo dices al Señor. Le entregas todo, le eres sincero, oras por los demás, lees la palabra y la meditas. ¿Meditar qué es? Pensar el versículo, analizarlo, llevarlo a práctica en nuestra vida, a practicar la palabra. Vamos a ver acá esta gráfica, que esta sí la tengo acá en el librito y la encuentras en la página número 26. Y dice que esta gráfica que nos muestra acá dice identidad, palabra de Dios. Ya habíamos hablado que era la identidad y que es la que nos la da la palabra de Dios. Dice acá oración, que es espíritu, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice Espíritu Santo? ¿Qué dice en Romanos 8:26? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. O sea, nos enseña también a orar, nos enseña a mostrar cómo debemos pedir. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes? El mismo Espíritu Santo nos ayuda a orar e intercede por nosotros. Entonces tú vas a empezar, tú dices, no sé cómo orar. Ten una conversación sincera con Dios. Eso es orar, hablar con Dios. Como si estuvieras hablando con un amigo, Él está ahí. Y el mismo Espíritu Santo te va poniendo qué decir. Siga acá, que el triangulito que dice intimidad espiritual, dice Mateo 6:6, que dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nos dice cómo debemos orar. Sí, claro, también lo hacemos los domingos acá entre todos los hermanos, pero como estamos hablando de intimidad, yo con Dios, ¿sí? Dios conmigo es en la intimidad. Entro a mi cuarto, me encierro, pongo un pianito de ministrar y tengo una conversación sincera con el Señor. Y el Señor ve en el secreto y dice que nos recompensará en público. Y hay una flecha que dice no. ¿Y por qué dice no? Dice vida estéril. ¿Qué es una vida estéril? Que dice Juan 15:5. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos separamos del Señor, nos salimos de nuestra vida espiritual, empiezan a pasar estas cosas. Empezamos a tener una vida estéril, sin fruto. Y empezamos a hacer casos a falsas doctrinas. Llega la desobediencia, la rebeldía, el no hacer caso a la voluntad del Señor y empezamos a tener creencias paganas, creencias de otro lado. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que muchas veces caía en idolatría, adoraba en otros dioses. ¿Por qué? Porque se separaba de Dios. Y hacia abajo dice, sí, una vida fructífera. Ese es nuestro deseo, que tengas una vida fructífera. Dice, frutos del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5 del 22 al 23. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Con tales cosas no hay ley. Este es el fruto. Cuando tú llevas una vida de intimidad con el Señor, vas a empezar a dar el fruto del Espíritu Santo. Y hace parte de esos buenos frutos. El fruto de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo y ese fruto de las buenas obras que van a ser naturalmente. Vamos al número 6. Y dice, comienza a leer el Nuevo Testamento en el siguiente orden. Dice, el libro de Juan, que ya lo hemos estudiado, pero vuelve y léelo. Cada vez que tú lees un versículo lo puedes leer 10 veces, el Señor te enseña 10 veces. Y ahí encontramos el amor y la divinidad de Dios.
En el libro de Mateo vemos el nacimiento, vemos la genealogía, vemos todo el proceso del nacimiento de Jesús. En el libro de Marcos vemos milagros, está cargado de todos esos milagros que el Señor hizo. Y en el libro de Lucas vemos la evidencia. El libro de Lucas es el que mejor narra todo el proceso de sacrificio, de muerte y resurrección del Señor, todo el proceso hacia la cruz. Vida del Hijo de Dios, Jesucristo en la tierra. ¿Está en qué? Los evangelios. Esta es la vida de Jesucristo. Y después dice, luego de los demás libros del Nuevo Testamento, Hechos, Romanos, Apocalipsis, pues mira, acá nos sigue diciendo Jesucristo, que es la gracia, los demás libros del Nuevo Testamento, y dice, después continúa con el Antiguo Testamento, iniciando por Génesis. ¿Listo? ¿Por qué en este orden? Y es mi interpretación, cuando tú lees toda la vida de Jesucristo, lees todo el Nuevo Testamento, cuando vas y lees el Antiguo Testamento lo vas a entender más, porque el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se refleja todo lo que estuvo escrito en el Antiguo, entonces lo vas a entender aún de una manera mejor. A veces pasa algo con la lectura de la palabra, a veces llegamos y decimos, ay, queremos leer la Biblia en un año, pero realmente no la estudias, no la meditas y solo lo lees y al final no lo entiendes. A veces 2 versículos, 3 versículos, pero si tú los meditas, los estudias diariamente, vas a aprender más. Entonces saca tiempo para estar con el Señor. 7. Prepárate para llevar una vida fructífera, siendo discipulado, cimentado, edificado y permitiendo que el Espíritu Santo continúe haciendo la obra, que te dará convicción y transformación en la vida. Prepárate y lleva una vida fructífera en el Señor. Permite que el Espíritu Santo haga la obra. Sométete a Él. Nosotros somos barro, Él es el alfarero. Sí, y listo, acá terminamos la clase. Entonces, parece si oramos y nos despedimos? Ya sabes, si tienes alguna pregunta, no entiendes algo, no olvides contestar en el Classroom. Gracias por estar ahí. Recuerda que siempre estamos en el stand del Ministerio de Enseñanza a todos los domingos a la salida de cada servicio. Te puedes acercar y preguntar y con gusto te podemos ayudar o nos puedes escribir a través del correo. Padre Celestial, muchas gracias por esta clase, Señor. Gracias porque sé que serás tú dando el discernimiento, serás tú llevando esta palabra a cada uno de sus corazones, esas enseñanzas y que ellos allá en casa la practicarán. Gracias, Padre amado, porque sé que tú pondrás el querer como el hacer de llevar una vida íntima contigo, Señor. Gracias por esa vida nueva. Gracias por habernos puesto en nuestros corazones arrepentirnos y apartarnos del pecado. Gracias porque ya no somos esas viejas criaturas, sino que ahora somos hechas nuevas criaturas, Padre. Gracias porque el viejo hombre quedó allá muerto, allá crucificado, pero ahora tenemos una vida eterna, una vida nueva en ti, Padre Celestial. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias, Señor, por tu enseñanza y por la sabiduría que nos da. En el nombre de Jesús, amén y amén.